Contale, contale. Bueno, tengo la intención de hacer la revisión de varias teorías conspirativas. Como la mayoría implica temas relativamente complejos, o sobre los cuales al menos espero tener que detenerme un poco, o reírme un poco, o lo que sea, voy a hacer un video para el tema genérico y después voy a ir viendo qué teorías ameritan un video particular, como para verlas un poco más en profundidad. Tampoco te emociones, ¿no? Simplemente vamos a charlar un poco de los conceptos y reírnos de mi cara de pelotudo. Como fuera, la intención es hacer una revisión de varios casos y del concepto en general, como dijimos, y con suerte atraer un poco de ese jugoso, acalorado, vigoroso debate. La intención es hacer una revisión más o menos concienzuda de cada uno de los temas, por eso los vamos a separar. Porque si vamos a meter todo en un video, difícilmente logremos una reflexión concienzuda. A lo sumo lograremos una cincienzuda. Ja, ja, ja. ¿Entendés? Es un chiste, porque concienzuda, cincienzuda. En el libreto tenía o ese chiste de mierda o el otro chiste de mierda que es, si concienzuda, imagínate con 200. Uno peor que el otro, es tremendo. Bueno, cuestión que vamos a ir haciendo más o menos como hicimos con Thanos, con Bane y con el pitufo intergaláctico, el profesor Nueva York. Vamos a ir viendo cada uno de los temas en forma particular en función de qué tan atractivos sean. Para mí, básicamente, porque a nadie le importa un carajo lo que yo subo, así que ya este video lo vamos a usar para revisar el concepto en general y la tesis fundamental. Oh, qué elegante que suena. A por ellos. La RAE, que yo sepa, no tiene una entrada específica para teoría conspirativa, pero si agarramos teoría por un lado y conspiración por el otro y los pegamos con moco, nos va a quedar algo así como conocimiento especulativo perteneciente o relativo a una conspiración. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? ¡Chao! No, en serio, la definición por supuesto excede más o menos el alcance de un diccionario puro y crudo. Es uno de esos tantos conceptos que ejemplifica la idea de que el todo es más que la suma de sus partes. Una hermosa y muy útil muletilla gestáltica. Vayamos a la noción más coloquial. ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos que algo es una teoría conspirativa? Generalmente tenemos en mente al menos dos características fundamentales. Se trata de una teoría alternativa, una explicación paralela a la convencional u oficial, e implica la adjudicación de un suceso, un evento o lo que sea a un grupete oscuro y específico que, digamos, lidera los eventos con su voluntad. Decir que es una explicación alternativa puede sugerir que hablamos de una cosa de minorías, lo cual no es necesariamente cierto. El ejemplo más claro está en el expresidente estadounidense John F. Kennedy, al cual se asesinó a plena luz del día con varios disparos. Como pasó durante un evento público, de hecho hay varias capturas, hay videos y filmaciones de la época y podés verlas en YouTube inclusive. Las imágenes son impactantes, realmente me voló la cabeza cuando las vi. Ja. Bueno, desde este evento la historia oficial apunta a Lee Harvey Oswald como el único responsable. Este planteo, sin embargo, jamás tuvo credibilidad popular mayoritaria. Se podría decir que la gente reclamaba una explicación más grande que la de un mero francotirador solitario que decidió matar al presidente. De hecho, existe un sesgo cognitivo, que es como una muletilla del pensamiento, del cual vamos a hablar más adelante, que se llama sesgo de proporcionalidad, e implica justamente que buscamos automáticamente que las causas sean proporcionales a los efectos. Para algo muy grande esperamos una causa muy grande. No nos conforma que los grandes eventos sean ocasionados por causalidades pequeñas o por casualidades aisladas. Lo primero que pensé cuando investigué el caso de Kennedy es que seguramente el fenómeno del momento, el impacto, tendría que ver en esta necesidad de la gente de buscar una explicación más cercana a lo mitológico o más grande que un francotirador demente. Pero no parece ser el caso, porque hasta las encuestas más recientes demuestran que no solo hay mucha gente que no cree que a Kennedy lo mató Oswald, sino que la mayoría de la gente descree de esta historia oficial. Y lo más notable es que la cantidad de gente que cree en una teoría conspirativa por sobre la historia oficial no hizo otra cosa que incrementar con el pasar de los años, y encuestas muy recientes, como algunas de hace un par de años, del 2017 si mal no recuerdo, ejemplifican esto.
Es decir, que las teorías conspirativas no son necesariamente el producto de resabios marginales del imaginario popular o la enajenación de un momento específico, sino que pueden sostenerse a través del tiempo y aún más ser prominentemente mayoritarias e incluso incrementar en popularidad a lo largo de los años. Es muy común que una idea sea tildada de teoría conspirativa en forma peyorativa, es decir, se utiliza el epíteto como una especie de insulto para tratar de desacreditar un postulado. Esta clase de definición es, a mi parecer, improcedente y tiene el efecto, además, de distraernos de la verdadera lucha y el auténtico enemigo contra el cual todos deberíamos estar apuntando. Estoy hablando, por supuesto, de los reptilianos. No, pero lo que sí podemos sacar en limpio es que una teoría conspirativa suele ser una explicación alternativa o extraoficial para una serie de eventos que se funda en la postulación de un grupo generalmente reducido de conspiradores como responsable. Habiendo definido más o menos de lo que estamos hablando, a continuación vamos a ver algunos argumentos que permiten enmarcar o sugieren al menos algún posible porqué de la creencia o popularidad de estas teorías. Mi interpretación tiene dos patas. Por un lado, creo que el conocimiento científico se debilita al divulgarse, permitiendo la introducción de argumentos falaces por las grietas del saber. Básicamente sostengo que mucho del saber que tenemos no se basa en la comprensión acabada de las pruebas que llevan a esas conclusiones, sino más bien en el respeto a la voz autorizada de ciertos profesionales. O sea, tenemos muchas conclusiones ya masticadas que llevamos en el bolsillo y que si alguien de repente nos para en la calle y nos pide que demos cuenta de las pruebas que nos llevan a esas conclusiones, nos vamos a hallar más bien desprovistos de recursos. Lo que sería la segunda pata de nuestro argumento es simplemente una revisión de los posibles causales psicológicos, que es por lo general el aspecto que más se estudia de este tipo de fenómeno. Es interesante que sea así porque indica que usualmente vamos a buscar las causas, por ejemplo, de una creencia popular en los creyentes, es decir, en el fenómeno psicológico consumado que es el creyente en sí. Esto parece intuitivo y parece realmente lo que debemos hacer, pero no hay que descartar la posibilidad de que hayan causales estructurales por debajo que estén llevando a la gente a tomar ciertas creencias. A esto lo vamos a ver un poco más adelante en el apartado sobre cómo combatir las teorías conspirativas o cómo tratar de abordar a una persona que parece imbuida en este tipo de pensamiento. Por supuesto, todo lo que voy a decir en el video, si bien va a estar más o menos documentado en pantalla y en la descripción, es simplemente el resultado de mis googleos sobre el tema. Leí un par de libros, algunos artículos, algunos ensayos y saqué algunas conclusiones. Y es lo que presento acá, es una investigación somera hecha al cabo de algunas semanas, nada muy profesional. No soy un experto en el tema y te sugiero firmemente que hagas tu propia investigación. ¿No me creas nada? Bueno, el postulado principal de esta parte es que el conocimiento científico se asienta en la sociedad y al hacerlo mediante la divulgación y con el pasar del tiempo se va debilitando y se va convirtiendo en una especie de sabiduría popular. Al convertirse en sabiduría popular se habilita la entrada de discursos paralelos que al no tener nosotros las herramientas para dar cuenta de todo lo que sabemos científicamente, se vuelve en cierto modo equivalente. Lo que sostenemos acá entonces es que la legitimidad social del saber científico, la credibilidad que le atribuimos, se funda en nociones generales que son distribuidas en masa a través de la divulgación. Y al hacerlo de este modo se democratiza, pero al mismo tiempo se convierte en conclusiones irreflexivas. Esto resulta en lo que podríamos llamar pomposamente un debilitamiento epistemológico del saber científico y facilita el acceso de teorías alternativas al imaginario popular. Puede haber quien crea que la divulgación popular de ciertas teorías alternativas no daña a nadie porque en realidad no representa la cúspide del saber académico, pero lo cierto es que vivimos en una democracia, lo cual significa que tenemos equivalencia en nuestra cualidad de ciudadanos con todo el resto. Así que si bien no tiene importancia para la cúspide académica, para nosotros en tanto ciudadanos es muy importante lo que piensen nuestros pares, porque puede ser lo que lidere nuestros destinos o dirija el rumbo que lleve nuestro país o nuestro planeta. ¿Pero a qué me refiero con divulgación científica? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Te acordás cuando los pibitos en la secundaria ponían ahí en la parte educativa de Facebook algo así como educación? ¿Qué es eso? ¿Se come? O alguna boludez así. Yo tampoco, no cambies el tema. ¡Ya no cambies de tema! ¿Dónde está usted? Básicamente entendemos por divulgación científica los medios por los cuales nosotros, la plebe, el populacho, el pueblo trabajador, los compañeros peronistas, accedemos al saber científico. Es decir, tenemos un centro más o menos distribuido de pensadores que van masticando y llegando a consensos sobre lo que es el conocimiento, y luego esos consensos nos son a nosotros bajados por vías de la divulgación.
Esta divulgación puede ser formal, como por ejemplo la escuela o la universidad, o puede ser informal, como algún blog, un video, un libro, una revista, un video de mierda como este y demás. La forma en que este flujo de conocimiento se va dando se puede analizar muy profundamente e incluso es dable cuestionar su pureza porque hay intereses, hay relaciones de poder y demás. Sobre todo en la pata institucionalizada, lo que depende de un ministerio, evidentemente tiene que tener que ver con relaciones de poder, cuestiones políticas y extra académicas. Pero entrar en ese tema nos distraería mucho del objetivo principal de este video, los reptilianos. Así que vamos a hacer la asunción superficial de que el flujo de conocimiento y la divulgación es un proceso más o menos natural de nuestra sociedad en tanto sistema de información, y nos vamos a dejar de hinchar por ahora. El kit de nuestro planteo es entonces, recordemos, que mucho del conocimiento científico que manejamos a diario se funda en realidad en una especie de fe. Suena raro decir que el conocimiento científico se basa en la fe, pero a lo que nos referimos es a que muchas de estas sapiencias nos son dadas y las aceptamos en virtud de la autoridad de quien nos la da, que es básicamente lo mismo que hace un creyente con la palabra divina. Ahora bien, esto es totalmente natural y esperable, no podemos todos ser especialistas en todo. Algunos saben de física cuántica, otros saben hacer panqueques, otros tienen cara de boludo. División de trabajo, vieja. Además, el conocimiento humano no solo es muy grande, sino que también está en constante mutación y reformación. Sería imposible para cualquier individuo específico mantenerse al día en absolutamente todos los campos del saber. Y la cantidad de información necesaria para sostener todo el corpus científico no puede hacer otra cosa que aumentar con el tiempo. Cada vez sabemos más y además con este proceso de aprendizaje vamos reformando, deformando, deconstruyendo y reconstruyendo nuestro saber. Puede que nos parezca desde afuera que hay ciertos conceptos que no se discuten nunca y que ya están probados científicamente, pero la mayoría de los temas, aún aquellos que parecen más firmes, son usualmente objeto de acalorados debates en el ámbito académico. En el fondo de todo esto hay un hecho muy sencillo: el conocimiento científico es esencialmente acumulativo y lleva varios siglos de acumulación. A medida que llevamos adelante este acopio de conocimientos, nuestro saber se va volviendo cada vez más específico. Y con esto vamos perdiendo cada vez más nuestra autonomía como individuos, porque cada vez hay más cosas que tenemos que delegar a la cita de autoridad. Y al tener que delegar cada vez más a la palabra experta, nuestra subjetividad se debilita progresivamente. Esta sensación de que todas las certezas nos tienen que ser dadas por alguna voz autorizada puede llegar a la reacción paranoide de que la autoridad nos está tratando de quitar nuestra subjetividad o debilitarnos en tanto individuos, y de hecho puede llevar a una reacción conspirativa, como vamos a ver más adelante. Y ni siquiera es necesario pensar en tópicos decididamente complejos o especializados. Vamos a un ejemplo que me aburro. Si te pregunto qué tanto sabes de bicicletas, lo más probable es que me digas que tenés un conocimiento más o menos general de cómo funcionan, a menos que seas ciclista o especialista o tengas algún fetiche raro, pero en cualquier caso la mayoría de nosotros tuvo, tiene o por lo menos anduvo alguna vez en una bicicleta. Sabemos al menos superficialmente qué lleva la mecánica, ¿no? Un par de ruedas, el cuadro, la cadena y demás. Ahora lo que voy a hacer es mostrarte un dibujo incompleto de una bicicleta y quiero que intentes completarlo. Simplemente hacer el intento imaginario de completar el dibujo, agregar el mecanismo a lo que le falte con el dedo o con la mirada o lo que sea. ¿Se complica? Bueno, ¿y qué si te presento un multiple choice? ¿Me podés decir cuál es la imagen que completa lo faltante correctamente? Y acá, sobre la posición del pedal, ¿qué me contás de la cadena? Si hiciste todo bien y rápidamente, te felicito y te envidio bastante porque yo lo hice para la mierda la primera vez que lo intenté. Acá tenés algunos intentos fallidos. Esta falencia, además de hacerme sentir bastante tonto, pone en evidencia que hay mucho de lo que creemos saber que en realidad no sabemos, que lo tenemos asumido como ya dado por sentado. Muchos de los logros gnoseológicos del hombre son encajonados una vez que se convierten en funcionales por completo. Como escuché por ahí, el conocimiento aplicado es tecnología hasta que funciona. Cuando deja de fallar, deja de ser tecnología y se convierte en una cosa, como una silla o una mesa. Hasta que la realidad nos recuerda que una silla en realidad es tecnología, ¿no? Pero vamos a ver más de esto cuando hablemos del aspecto psicológico. Por ahora lo que tenemos que convenir es que la ciencia depende de ciertos axiomas, ciertos pilares fundamentales o principios ontológicos que son más o menos indiscutibles. Por ejemplo, el principio de contradicción nos dice que una cosa no puede ser algo y lo contrario al mismo tiempo. No podés pertenecer a una categoría específica y al mismo tiempo al exacto contrario de esa categoría.
No puedes ser silla y no silla, o en términos proposicionales no puedes ser P y no P al mismo tiempo. Decidite. Estas bases axiomáticas sustentan lo que sería una noción lógica de la verdad y nos permiten decidir entre opciones. Es decir, operan como una especie de criterio de elegibilidad lógico, como una especie de brújula para el saber. Nadie sensato te va a decir que estos principios sean verdades reveladas en el sentido sacro, pero la mayoría te va a decir que son bastante innegables o que por lo menos no tiene sentido pragmático andar rechazándolas. Sin embargo, se pueden hacer argumentos que relativicen la veracidad, por ejemplo, del principio de no contradicción. Para hacer esto mismo, René Descartes, en sus Meditaciones metafísicas de 1641, postuló la idea de un genio malvado. Básicamente, Descartes plantea la idea de que absolutamente todo lo que él experimenta podría estar siendo tergiversado por un mago malo. Si este fuera el caso, lo que él viera rojo sería azul, cuando alguien le dijera lindo le estaría diciendo dagger, e incluso el razonamiento que lo lleva a concluir que 2 más 2 es 4 podría estar siendo malversado por el mago. Esto último es un poco chocante, o por lo menos para mí fue bastante chocante cuando lo leí, porque uno está acostumbrado a dudar de la experiencia sensible, pero el razonamiento que nos lleva, por ejemplo, a concluir que 2 más 2 es 4, que una operación aritmética simple es tal, parece algo suprasensible. Todos hemos tenido la experiencia de ser engañados por nuestros sentidos. ¿Quién no se levantó una elegante señorita un sábado a la noche para darse cuenta una vez que estaba en el lecho del hecho que venía con manija, no? Me vas a decir que nunca te fuiste a la cama con una chica y de repente te diste cuenta cuando ya estabas en la situación que más que chica la cosa se estaba poniendo medio grande. Que venía con palanca de cambio, vieja, que literalmente era un automóvil. En esa situación a uno no le queda otra que decir respetuosamente, mirá, todo bien, pero yo no bateo para ese lado, así que archamos 2 o 3 veces y después cada uno por su lado. Bueno, cuestión que Descartes, para ejemplificar, cita famosamente el ejemplo de cuando uno está soñando. ¿Nunca te pasó de estar en un sueño en el cual todo parece coherente y racional y de repente te despertás y te das cuenta que nada tenía sentido? Bueno, eso. Pero si bien podemos sacar el comodín de un hechicero lo hizo y lavarnos las manos de cualquier discusión, a fin de cuentas no resulta prácticamente viable cuestionar estos pilares lógicos y actuar en consecuencia. Como dice Piglia, podemos arguir que no existen totalidades, se acabaron los grandes relatos y está todo fragmentado, pero al final del día, si no totalizamos, no podemos ni tomar el colectivo. Si no sabe que el 60 va hasta tal lugar, si no sabe la totalidad y piensa, no, está todo fragmentado, ¿qué va a hacer? Después volverá a la casa y se mandará una teoría sobre que la realidad en verdad no... Se terminaron los grandes relatos, esa tontería, ¿no? Que entonces no hay totalidad. Los principios ontológicos no son, por supuesto, la única fuente de la verdad científica. Usualmente en campos híbridos como la física se recurre a una especie de acercamiento intermedio en el cual se suele asumir una tesis desde el plano teórico y luego se la pone a prueba chocando las consecuencias de esa tesis contra la experimentación. Pero lo que tenemos que sacar en limpio de todo esto es que el conocimiento científico depende últimamente de ciertos acuerdos sobre la realidad, lo que llamamos axiomas. Podemos cuestionarlos si queremos, pero lo cierto es que en cualquier contexto realista negar cosas como la no contradicción resulta inviable. Las miles de investigaciones y acuerdos derivados fundamentalmente de estos axiomas son delegadas a lo que podría considerarse una casta científico-sacerdotal, para evitar caer en teorías conspirativas. Justamente cuando estamos tratando de desambiguar un poco el concepto de una teoría conspirativa, tenemos que atender al detalle de que en principio en este paradigma la construcción de conocimiento no es una operación centralizada. Si alguien tiene evidencia de lo contrario, genial, ahí están los comentarios, pero por lo pronto vamos a asumir que el conocimiento científico se va construyendo en forma descentralizada o distribuida y que los acuerdos a los que se llegan son idas y vueltas más o menos orgánicos. De este modo, mediante críticas, revisiones, divulgación y refutaciones, se van definiendo los límites de lo que consideramos verdad científica. Nótese que esto no significa que los agentes individuales sean totalmente ascéticos y que las universidades y los investigadores sean ángeles de la verdad con vendas en los ojos y culito de querubín. A fin de cuentas, alguien siempre financia las investigaciones científicas y además hay otros factores como el prestigio social y demás. Siempre está presente la mano de un interés ajeno a la ciencia pura, si es que existe tal cosa. Pero asumimos que aún contemplando esto con sus intereses individuales y sus luchas internas, las postulaciones estrictamente falsas para nuestros métodos de validación tarde o temprano son descubiertas y son llevadas ante el veredicto final de la comunidad científica. Como fuera, el inconveniente que planteamos es bastante claro. La acumulación de conocimiento va chorreando divulgación y la divulgación embarra la cancha porque nos hace saber sin saber.
Mucha gente, y particularmente gente que no ha atravesado un ámbito académico o al menos que no ha estado en contacto con esta clase de debates, vive con la creencia de que el conocimiento científico es epistemológicamente equivalente a la verdad, que la ciencia es verdad por antonomasia. La comprobación científica tiene carácter de verdad revelada a los ojos de muchos, y esto deriva en una especie de fe, una fe cientificista. Sostenemos que este hecho deriva en una especie de imperio de la sofística, entendiendo por sofística la definición peyorativa de utilizar argumentos falsos vestidos de buena retórica para ganar discusiones. Como la mayoría de nosotros no disponemos de las herramientas necesarias para demostrar el conocimiento que poseemos, la pseudociencia, parándose en la verosimilitud, puede abrirse camino con facilidad. Di un ejemplo de esto en un video de mierda hace un tiempo en el cual di un argumento circular, el cual no decía nada, pero parecía o al menos quería parecer creíble por ser simplemente verosímil. Igual para mí en este caso el ejemplo de oro es el terraplanismo. Yo mismo cuando tuve que enfrentar al terraplanismo en alguna discusión me vi bastante desprovisto de herramientas y tuve que ponerme a googlear para encontrar explicaciones formales o más o menos formales de por qué la Tierra no es plana. Y aún hoy estoy seguro de que si me agarro un terraplanista con buenas herramientas técnicas me da vuelta como una media y me deja dudando. Lo cual parece indicar que la libertad de expresión es una especie de arma de doble filo. Por un lado nos permite decir con ciertos límites lo que queramos, pero por el otro lado no nos exige para hablar de ciertos temas que requieren algún respaldo académico presentar ninguna credencial. Tal vez sería mejor que se nos exigieran ciertas convalidaciones antes, por ejemplo, de salir a dar consejo médico. Si bien puede ser problemático, el planteo no es totalmente absurdo. De hecho, Google ya toma esta clase de medidas. Hace no mucho, cuando empezó toda esta cuestión del coronavirus, hice una pequeña aplicación para Android que presentaba estadísticas, y cuando la quise subir al App Store me topé con que estaba infringiendo los términos y condiciones, porque estaba hablando de un tema delicado, un tema médico, para el cual Google me exigía que tuviera alguna especie de respaldo, ya sea estatal o médico. En el momento estaba bastante tilteado, pero después cuando pedí explicaciones y leí más detenidamente lo que me estaban reclamando, entendí que efectivamente estaba dando consejo médico o al menos estaba presentando datos estadísticos sobre una cuestión médica muy delicada, sin tener un respaldo académico o sin tener la convalidación de una entidad oficial del Estado Nacional. Esto puede ser muy peligroso porque si abrimos las puertas a que cualquiera salga a dar datos sobre una enfermedad o una epidemia, le damos permiso a cualquiera para decir cualquier cosa. These are planes going sideways, going upside down, and every other way. Yet no human inside notices anything. We like to ridicule a lot of things, but when it comes to gravity, something that has been never proven in any way whatsoever, no. Si al menos tuviéramos que presentar alguna clase de credencial para establecer que tenemos una idea de lo que estamos hablando y no estamos cuestionando por cuestionar o desde la ignorancia, la discusión por lo menos presumiblemente se elevaría un poco, o al menos nos ahorraríamos la duda principal, que es: ¿esta persona está cuestionando con conocimiento de causa este principio fundamental de nuestro saber, como que la Tierra es redonda? ¿O simplemente está haciendo una crítica retórica de la divulgación que ha escuchado? Claramente en este juego entraría en discusión la legitimidad de la censura. Hay discursos que son fácilmente identificables como censurables, por ejemplo los que son abiertamente raciales y demás. Pero otros no tanto, y la mayoría de los más convincentes usualmente son más sutiles. No dicen Obama nació en Kenia, sino que dicen solo digo que tal vez no nació en Estados Unidos. Y así como encogiéndose de hombros y diciendo sin decir nada, pueden divulgarse mentiras muy peligrosas. En resumen, la naturaleza de la divulgación científica asiste a la propagación de teorías en general, porque nos permite acceder a descubrimientos para la interpretación de cuya información tal vez no estemos capacitados, pero también nos hace susceptibles de ser convencidos en sentido opuesto. Al posibilitar el acceso al saber científico sin necesariamente tener el background necesario para entender las pruebas que llevan a esa conclusión, la ciencia se democratiza, pero a la vez se debilita, deviene sabiduría popular, y al hacerlo entra en el territorio retórico de cualquier otro saber popular. Esta adopción acrítica de verdades reveladas facilita el acceso a las conclusiones para más gente, pero flaquea cuando se trata de dar cuenta de las premisas. Este peligro es mayor cuanto más alejadas estén las conclusiones de la ciencia del saber intuitivo. Por ejemplo, si bien hay numerosas pruebas de que la Tierra no es plana, lo primero que se hace en esta argumentación es apelar a la intuición. El horizonte es una línea recta, los aviones vuelan boca abajo y la gravedad es un subterfugio inventado para sostener esta locura. Y como la verdad científica no saca su fuerza real de la autoridad como lo hace la verdad teocrática, sino de su habilidad de comprobación y refutación metodológica, lógica y empírica, cualquiera puede desafiarla. En el paradigma científico las cosas no son ciertas porque lo dice Dios,
sino porque tenemos ciertas herramientas que convenimos en usar y de ellas inducimos algunas conclusiones que hasta que se demuestre lo contrario parecen ciertas. Pero si no tenemos las herramientas, cualquiera puede venir y contradecirnos y no podemos hacer mucho más que, por un lado, googlear evidencia formal o experimental significativa, o por el otro decir está demostrado científicamente y patear la conversación. La mayoría vamos a optar por la segunda opción en gran parte de casos, y entonces el conspiranoico puede acusarnos con justicia de dogmáticos, porque estamos reduciendo la argumentación científica a una prueba por autoridad. Como dijimos, en fin, la perspectiva de prevenir la divulgación de teorías conspirativas encierra otros problemas. Por un lado, las principales formas de comunicación actual son propiedad de empresas privadas y no hay un incentivo real para que Facebook, Twitter o YouTube anden baneando por defecto temas que generan muchos clics y mucho movimiento. Además, si lo hicieran, correríamos el riesgo de estar incentivando el pensamiento conspirativo, porque la censura suele ser un gran combustible para esta clase de teorías. Si no fuese verdad, ¿por qué lo censurarían? Las observaciones anteriores comportan lo que llamamos la primera pata del argumento, lo que sería su lado estructural o epistemológico. Seguidamente conviene prestar un poco de atención a los aspectos extracientíficos, psicosociológicos, que son usualmente lo primero que se mira, como dijimos, cuando se intenta dar cuenta de esta clase de teoría, su divulgación o popularidad. Estimamos entonces que se puede hacer un argumento en favor de la combinación de la primera pata del argumento, que sería el lado de la fe-ciencia y cómo esta habilita la entrada de teorías alternativas o explicaciones extraoficiales, con este otro que tiene que ver más con el aspecto personal, ¿no? Los individuos y sus motivos íntimos para dar crédito a este tipo de teorías. A continuación vamos a ver un poco más de cerca estos motivos. De entrada hay que resaltar el atractivo inherente a la idea de una conspiración. Nos hace sentir astutos y distinguirnos del resto. Y la diferenciación positiva es sumamente importante en tiempos de homogeneización radical. Es muy valioso para nosotros distinguirnos de la multitud, más aún ante la impresión común de que somos un número más. A menos que seas el 27 la pasa bien. ¿27? A la vez la idea de una conspiración es conveniente porque nos exculpa como la mayoría de los planteos deterministas y nos ahorra el peso de tener que andar lidiando con situaciones complejas. La multiplicidad de discursos contrarios nos abruma, la conspiración lo que hace es centralizar, nos da un enemigo claro y nos quita esa complejidad inicial. Lo cierto es que la realidad es complicada. Los agresores rara vez son guiados por el más puro sadismo y las víctimas frecuentemente no son del todo inocentes. La violencia es a menudo la manifestación de una escalada previa, donde ambos bandos hicieron daño incremental hasta llegar a ese punto, y usualmente las dos partes obraron de ese modo por motivos de fuerza mayor, como la necesidad de garantizar su supervivencia, o una mezcla de sentimientos infundados y antipatía ideológica, o tal vez porque alguien los acusó de haber avalado el atentado a la AMIA. Oiga, realmente Usted avaló la bomba a la el único AMIA. ser humano en la faz de la tierra que no debía injuriarme así es usted. ¡Eso ¡Maldito no! semita! Una buena conspiración tiene la virtud de despejar esa ambigüedad, nos quita de encima la complejidad, nos resuelve la disyuntiva ética de un enemigo que tiene que ser evaluado en un gris, como el ladrón común, cuyo crimen es siempre un potencial símbolo de disfuncionalidades sistémicas o al menos el signo de un problema mayor. La conspiración, en cambio, tiene todos los ingredientes de una buena novela policial o de una buena hípica. Que el malo sea malo es una de las necesidades más arraigadas del simplista que todos llevamos dentro. Necesitamos que haya una polarización bien clara, mientras más clara mejor. Si Bill Gates tiene planes, que los tenga, pero que sean los peores planes posibles. Que no sea solo un imperio económico, necesitamos que sea un criminal, un pederasta y un ser diabólico en todo sentido. De ese modo, los esfuerzos no tienen que derivarse en la tediosa tarea de comprender al otro. La otredad es a menudo cansadora y problemática. Cuando veas a alguien rabiando por un aumento en la criminalidad, trata de derivar la conversación hacia el problema de fondo más que el síntoma. Apunta por un momento a las posibles causas, como el aumento de la desigualdad o el deterioro de la movilidad social. Muy probablemente recibas una respuesta sarcástica, derivativa o incluso abiertamente hostil. En gran medida porque le estás desdibujando la línea con la que resuelve su ética. Para esta persona tu propuesta es una amenaza a su feliz dicotomización de la realidad. Le dice que la realidad no es simplemente una bifurcación entre el bien y el mal, ellos y nosotros, Racing e Independiente, o era Racing y Chacarita, no me acuerdo. Siempre es preferible que el enemigo sea claro e imperdonable. La caricaturización del malo hace que sea mucho más fácil descerrajarle un tiro en la nuca. Y más aún es sumamente efectivo tener un enemigo único al cual imputarle todos los males.
La conspiración no solo implica la simplificación del problema del mal, hacer al malo bien malo, sino que provee una concentración de la maldad, la pone ahí en un lugar claro y distinguible. Nos libra de la dificultad de tener que andar apuntando y nos deja solo el placer de disparar. Lo cual no quiere decir que las conspiraciones necesariamente sean en sí mismas más simples que la realidad. De hecho, las conspiraciones suelen ser bastante intrincadas, pero lo son desde la comodidad de creer que el problema de la responsabilidad ya está resuelto. El problema fundamental de cualquier decisión ética está en la culpabilidad. Que cualquiera de nuestros actos al responsabilizar a alguien de un fenómeno o de un problema sea justo o injusto depende de si logramos establecer claramente su responsabilidad, su culpa. Eso sí es muy importante. Este es un ingrediente muy claro en lo que Roy Baumeister llama el mito de la maldad pura, que designa una separación entre víctimas inocentes y victimarios diabólicos. Esta separación se asiste también en un fenómeno psicológico muy documentado, que es la simpatía por el desvalido. Hay numerosos estudios que prueban esta característica de nuestra psiquis. Por ejemplo, en un estudio de 2007 se le pidió a los participantes que imaginaran que dos equipos iban a competir en la categoría de natación de las Olimpiadas. Uno de los equipos tenía un historial superior al otro, tenía muchas más victorias y eso lo ponía de antemano por encima del contrincante. Cuando se les preguntaba quién preferirían que ganara, los participantes casi siempre elegían al más débil. Obviamente se excluyó a las naciones propias de los participantes y también se cuidó que no hubieran rivalidades personales contra alguna nacionalidad y demás. Pero lo divertido es que cuando el equipo que al principio estaba del lado del más fuerte y contra el cual votaban los participantes era puesto junto a otro equipo que estaba más por encima, o sea que tenía más victorias en su historial, los participantes automáticamente tendían a favorecer al nuevo debilucho de la situación. Hay muchos estudios que prueban este fenómeno y es bastante interesante de hecho porque también nos puede servir como herramienta práctica para entender que a veces favorecemos irreflexivamente a alguien solamente porque está en la posición del más débil sin realmente contemplar la situación. Obviamente siempre hinchamos por el más débil cuando no nos estén pidiendo que apostemos. Bueno, cuestión que tenemos identificado un efecto inmediato de una teoría conspirativa, que es la simplificación de la realidad, particularmente en el problema de encontrar responsables. Esto se da, como dijimos, por un lado con la malificación absoluta del malo y por otro lado en la objetivación concreta de los malos o el malo. Es decir, se centraliza bien claramente el enemigo en la realidad. Se hace al malo y bien tarjeteable, básicamente. Como dijimos, esto no significa que una teoría conspirativa sea simple o una explicación boba para un problema complejo. Pero el detalle es que la complejidad no está en resolver el problema de la responsabilidad y en apelar a la problematización de un mundo que es fundamentalmente aleatorio, sino en lo enrevesadas que suelen ser las estrategias del malo. Pero esto es un efecto y un efecto no necesariamente explica la popularidad de una cosa. Podemos decir que aplaudir repetidas veces tiene el efecto de manifestar apoyo o celebración por algo, pero no con eso vamos a justificar que mucha gente ande aplaudiendo por la calle sin motivo aparente. Tenemos que establecer un motivo para aplaudir y yo propongo este video. Bueno, cuestión que para que esa simplificación sea buscada y valorada, tenemos que establecer que al menos en una parte de la población hay una necesidad de simplicidad. En primer lugar, podemos apelar a la incertidumbre, vulnerabilidad y ansiedad como hace Adam Enders. Esto pareciera condecirse o justificarse con los tiempos actuales en los que la mayoría de las naciones estaban pasando, saliendo o entrando de periodos de aislamiento social y todos estamos un poquito alterados por esto del COVID. Algo semejante parece haber sucedido luego de la Revolución Francesa. La conmoción total, el inédito cuestionamiento de todo lo preestablecido y la explícita subversión de mucho del orden normal generaron aparentemente una necesidad o una demanda por explicaciones totalizadoras que dieran cuenta de cambios tan radicales. No es que no hubiera copiosa documentación y prueba para estos fenómenos, pero para alguien que cree firmemente, por ejemplo, en el derecho divino de la monarquía de reinar, no es suficiente con que le citemos el chiste de María Antonieta y los múltiples ejemplos de opresión a que estaba sometido el pueblo bajo el orden feudal. Para el beato, la cabeza de Luis XVI tuvo que haber sido cortada por motivos más oscuros. La herejía absoluta de desafiar el orden que era establecido directamente por Dios, que venía de la voluntad divina, exigía una explicación mitológica y espectacular. Tanto pecado reclamaba un demonio. Esto presumiblemente se relaciona también con un hecho psicológico que comentamos antes, el sesgo de proporcionalidad, el cual define nuestra tendencia a querer atribuir grandes causas para los grandes hechos. Un estudio sobre este sesgo, por ejemplo, consistió en decirle a un grupo de personas que una explosión insospechada había ocasionado un accidente en un avión.
A algunos participantes se les dijo que esta situación obligó al piloto a tener que improvisar un aterrizaje forzoso, y a otros se les dijo que había tenido que improvisar un aterrizaje forzoso, pero que falló y que murieron todos los pasajeros. Lo interesante es que los sujetos a los que se les contó la historia con final feliz tendían a aceptar explicaciones más casuales que apuntaban a un desperfecto aislado o algo así. A la otra porción, a los que se les contó la historia con final trágico, les resultaba mucho más plausible que se tratara de un atentado terrorista o tal vez de un problema estructural en la capacitación general de todos los pilotos o alguna cosa así más endémica. Es decir, que inconscientemente tratamos de aparejar el tamaño de los efectos con las causas. Queremos que la magnitud de eventos y causas sea lo más simétrica posible. En el ejemplo de la Revolución Francesa, lo que vimos es que aparecieron varios autores como John Robinson y Agustín de Barruel, los cuales apuntaban a la ya extinguida secta Illuminati de Adam Weishaupt o como se pronuncie, como responsable de todos esos eventos que estaban sacudiendo a Europa. En esta situación de grandes cambios, la secta Illuminati vino como anillo al dedo para dar explicación a estos grandes eventos. Y así se dio rienda suelta a una enorme cantidad de teorías que apuntaban a una agrupación secreta que operaba tras bambalinas con el objetivo destructivo de derribar totalmente el orden occidental. En esta misma línea deberíamos mencionar un detalle que torna muy atractivas a este tipo de teorías. La capacidad de mitologizar un problema detrás de una fuerza oscura e ignota nos da al mismo tiempo el poder para explicar virtualmente lo que sea, nos da rienda suelta, un cheque en blanco en el cual podemos dar cuenta de cualquier fenómeno que aparezca. Las teorías conspirativas tienen el poder de explicar lo inexplicable. Como dice Brian Kelly, citado por Brotherton en su libro Suspicious Minds, estos relatos siempre explican más que las teorías opuestas, porque al invocar una conspiración pueden explicar tanto los datos contemplados por el discurso oficial como aquellos que éste falla en justificar. Como consecuencia, estas teorías pueden parecer muy a menudo más fuertes que el relato oficial. Un ejemplo es el caso del 9/11. Durante los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, una periodista de la BBC anunció la caída de un edificio 20 minutos antes de que ocurriera. El caso es realmente muy interesante y francamente no tengo una explicación irrefutable. Tengo que apelar a la casualidad, al yerro de una periodista que se dejó llevar por la impresión de un edificio que ya se sabía de antemano que estaba en pésimas condiciones. Si te interesa, la BBC tiene un reporte detallado del caso porque obviamente fue bastante polémico. Esta debilidad discursiva nos es común a todos los que no creemos en una teoría conspirativa para la caída de las Torres Gemelas. Es un dato curioso que tenemos que ceder, pero el que cree en una teoría conspirativa no tiene que someterse a esta clase de disonancia cognitiva, sino que puede atribuir este evento como cualquier otro que surgiera, incluso aquellos que contradicen su propia teoría, a los conspiradores. Más adelante vamos a ver cómo esta clase de razonamiento circular tiende a ser muy difícil encarar la refutación de una teoría conspirativa. Pero por ahora convengamos que tenemos una especie de empoderamiento del fulano que es elevado a detective, iluminista, imbatible de las grietas del discurso oficial. Todos tratamos a fin de cuentas de entender la realidad, sobre todo en aquellos aspectos que nos afectan directamente. Y una conspiración tiene en estos casos la virtud de ser una especie de atajo que nos evada de toda la complejidad e insatisfacción inherente al mundo. Además de simplificar la realidad, cuando la conspiración es, como en el caso de los Illuminati, una especie de fuerza omnímoda que domina todos los eventos o que por lo menos intenta dominarlos, nutrimos a nuestra mirada de una especie de capacidad fulminante para dar razón a todos los eventos de la realidad y subsumir todo lo que sucede a esa causalidad secreta. En la Alemania nazi de Adolf Hitler hubo numerosas instancias de explícita dominación ideológica. La propaganda nazi a cargo del terriblemente brillante Joseph Goebbels es reconocida como una de las herramientas más poderosas en el ascenso y sostén del régimen. Una de las primeras medidas que tomó Hitler cuando ascendió al poder fue la imposición de los protocolos de los sabios de Sion como bibliografía obligatoria en etapas tempranas de la educación. Los protocolos son un texto apócrifo que habla de una especie de reunión secreta, un ritual místico en el cual los judíos van estableciendo las pautas de una especie de dominación del mundo. Se divulgaron más o menos a comienzos del siglo XX y alrededor de la segunda década del mismo siglo ya estaban bastante contundentemente refutados. El texto original es un plagio casi taxativo de la obra de un abogado francés, el cual relata una reunión ficticia entre Montesquieu y Maquiavelo. En la reunión se discute en torno a Napoleón III y básicamente el autor de los protocolos de los sabios de Sion plagió lo que serían los argumentos de Maquiavelo para justificar a Napoleón. Pese a la abrumadora contraevidencia, Hitler jamás dejó de defender la veracidad de los protocolos
y los esgrimió siempre como una prueba de la justicia de su antisemitismo. En este texto el nazismo encontró una forma de reducir todos los problemas que aquejaban a la sociedad alemana en un solo objetivo. Simplificó la realidad a través de centralizar el objetivo y objetivar al enemigo. La focalización de todos los esfuerzos de una nación en torno al planteo de una conspiración judía global es uno de los ejemplos más concretos del poder e impacto que puede tener esta clase de discurso. Como dice Richard Levy en su Historia de los Protocolos, estos ofrecieron una auténtica piedra de Rosetta histórica, una llave única para descifrar todos los estupefacientes misterios del mundo moderno. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Otro punto de entrada posible para estas teorías es la tendencia humana a poblar de voluntad todos los acontecimientos que los rodean, lo cual antropológicamente se conoce como animismo. Hablamos básicamente de nuestra propensión a dar atributos vivos o un alma o una psique o como quieras decirle a todas las cosas del mundo. Este hecho es bastante importante en psicología de la religión y hay una cita célebre de Emil Durkheim la cual lo sintetiza bastante bien. La religión para este pensador sería el deseo efectivo de mantener buenas relaciones con un orden trascendental, sagrado, que controla los destinos humanos y los sucesos naturales. Obviamente Durkheim es uno de los padres de la sociología, pero no necesariamente es una cita de autoridad en psicología de la religión. Y aunque su prosa resume muy claramente una tesis muy respetada en el campo, necesitamos traer una verdadera cita del campo, una verdadera cita de autoridad. Escuchemos entonces la palabra del Dr. Danjar. El hombre reconoce su pequeñez ante la inmensidad del mundo y Dios sería como el reconocimiento del hombre de esa pequeñez y la voluntad de establecer relaciones. Toma, rubia petera. La voluntad de establecer buenas relaciones con ese poder superior. Como todos saben, una persona que está jugando al LoL es totalmente incapaz de mentir, porque el estado de embriaguez psicológica y turbación anímica necesaria para soportar una partida de ese juego de mierda inhabilita totalmente la capacidad de cualquier cosa que no sea directamente honesta y franca. Así que podemos confiar en el tío Danjar por el momento. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este fenómeno psicorreligioso con el tema que nos ocupa? Bueno, la cosa es que, como dijimos un poco antes, para el pensamiento conspirativo los conspiradores son una voluntad que perfila la historia. Es decir, que estas teorías tienen un efecto semejante a la postulación de una divinidad. En lugar de la aterradora perspectiva que nos da la aleatoriedad y el flujo caótico del tiempo social, el conspirador con C mayúscula mueve los hilos y maneja absolutamente todo lo que nos pasa. En este sentido, la conspiración es para el conspiranoico lo que Dios sería para el creyente. Ambos pueblan de sentido una realidad que de otro modo nos parece totalmente azarosa e inexplicable. La diferencia es que en lugar de intentar ganarse a los conspiradores como el creyente intenta ganarse a su Dios mediante el ritual y la liturgia, el conspiranoico nos propone ponernos en pie de guerra, combatir a la conspiración y romperme el piano. Combatir a la conspiración y hacerlo desde el lugar del más débil, que es el lugar que, como vimos antes, parece que tendemos a privilegiar. Hofstadter. Como dijo Richard Hofstadter, uno de los primeros autores en hablar del tema, el estilo conspiranoico conlleva una interpretación distintivamente personal de la realidad. Para quien piensa de este modo, los eventos decisivos no son interpretados como parte del flujo de la historia, sino como consecuencias de una voluntad. Como dijimos antes, el rechazo de la autoridad puede tener que ver con el hecho de que la mayoría de nuestras certezas vienen obligatoriamente de alguna forma de cita de autoridad.
Esto, decíamos, desvaloriza nuestra subjetividad, nos quita control sobre nuestro juicio porque nos enseña que nuestra intuición es siempre sospechosa y debemos recurrir a estudios o profesionales antes de pronunciarnos sobre cualquier tópico. La idea de que esta forzosa delegación constante de nuestro juicio puede hacernos reaccionar negativamente tiene asidero en una noción psicológica que también está bastante bien documentada: el control alternativo o compensatorio, que consiste en tratar de obtener la sensación de control de algún lado cuando lo perdemos en otro. Es decir, cuando sentimos que perdemos control sobre una situación, tendemos a buscar control. No control sobre esa situación en particular, sino cualquier forma de control. Nuestro cerebro parece tener una tendencia a esta clase de comportamiento cuando se encuentra en carencia fuerte de alguna sensación que nos ayuda a orientarnos en la realidad. Parece querer buscarla y encontrarla de cualquier fuente posible. No importa de dónde venga, vos dame lo que me falta, dice básicamente. Es curioso eso. Por ejemplo, hay un estudio en el cual se le pedía a los participantes que identificaran patrones en unas imágenes semi-aleatorias en una computadora. Antes de comenzar la prueba, la computadora en la cual iban a realizarla arrojaba un error aparentemente inesperado y los participantes eran invitados por el profesional a realizarla en otra computadora, la cual se encontraba en un escritorio que estaba bastante desordenado. A algunos participantes se les hizo hacer la prueba y no más, entre el desorden, y a otros en cambio se les pidió que ayudasen antes de comenzar a ordenar el escritorio. Lo remarcable es que las personas a las que se les pidió que hicieran la prueba en el escritorio desordenado, que ya de antemano estaban desorientadas o confundidas por la situación de que se rompió la computadora en la cual iban a realizar inicialmente la prueba, tendieron a encontrar más patrones en el desorden de las imágenes que se les presentaban que las personas que previamente ordenaron el escritorio. Esto pareciera indicar que nuestra mente, cuando anda sedienta de alguna sensación específica, tiende a buscarla de cualquier fuente posible, compensa por algún lado. Hay otra manifestación muy común del fenómeno psicológico del control compensatorio. Básicamente, cuando establecemos que hay un aliado muy poderoso que está de nuestro lado y está dispuesto a ayudarnos a lidiar con las situaciones que se nos presentan. Un buen ejemplo de esto serían las religiones basadas en la idea de un dios omnipotente, como dijo el tipo ese que jugaba al LOL. ¡Toma! Ahora bien, todo esto parece bastante interesante, pero nos falta realmente establecer una conexión más explícita, al menos, entre la noción del control compensatorio y una teoría conspirativa, para ver si el impacto hipotético, por lo menos, de estos fenómenos se realiza en los hechos. Si prestas atención, estamos tomando un acercamiento bastante parecido al que dijimos que toman las ciencias híbridas, ¿no? Lo de plantear una hipótesis teóricamente y luego tratar de comprobarla con los hechos o contrastarla contra la evidencia empírica. Estamos haciendo ciencia. ¡Wow! Esto debe ser eso que llaman internet. Bueno, hay un estudio muy interesante para establecer esta conexión, en el cual se le pidió a dos grupos de estudiantes que opinasen sobre una serie de teorías conspirativas. Lo interesante es que a un grupo se le pidió, antes de responder, que tratase de recordar alguna situación de su vida en la cual había perdido el control o sentía que había perdido el control, y tratase más o menos de rememorar cómo se sintió en aquel momento. Al otro grupo, en cambio, se le pidió que recordase exactamente lo contrario, una situación de su vida en la cual sentía que había tenido el control y había manejado la situación, y tratase de recapitular sobre cómo se sintió. Como te imaginarás, a esta altura los integrantes del primer grupo tendieron a dar más crédito a las teorías conspirativas que los del segundo. Es decir, los que habían sido simplemente animados a recordar cómo se sintieron cuando tuvieron control en alguna situación particular, tendían a dar menos crédito a teorías conspirativas que aquellos a los que se les pidió que recordasen un evento en el cual no tenían el control. El mismo o muy parecido efecto de correlación positiva se encontró entre gente que tenía más estrés. Mientras más estrés tenían los participantes, más tendencia tenían a dar crédito a teorías conspirativas. Pero acá hay otro muy interesante. En 2017 la Universidad de Princeton hizo un estudio en el cual se tomaron grupos de a 3 personas. A cada uno de los individuos de esos grupos se les pidió que escribieran algunos párrafos, 2 o 3 párrafos, describiéndose a sí mismos. Se les dijo que esos párrafos serían utilizados por los otros compañeros de grupo para definir si en el futuro, hipotéticamente, trabajarían o no con ellos. Lo fascinante es que los participantes a los cuales se les dijo después que los compañeros de grupo habían decidido no trabajar con ellos en el futuro, tendían a creer más en teorías conspirativas que aquellos a los cuales se les dijo que habían sido aprobados. Esto parece indicar que la sensación de alienación o rechazo también nos hace más propensos a dar crédito a esta clase de postulado.
Por último, el mismo efecto apareció en varios estudios entre gente que creía que los valores nacionales estaban siendo amenazados o que consideraban que había una especie de erosión moral en la sociedad. Estos individuos tienden más a creer que hay una voluntad oscura liderando nuestros destinos antes que aceptar que estamos en un entorno de aleatoriedad donde por supuesto hay influencias mayores y menores, pero todos estamos subsumidos al caos en última instancia. Tal vez por proyectar su rechazo, tal vez por ser un puñado de paranoicos adictos a la metanfetamina de cristal. Lo cierto es que los estudios con los que me he encontrado parecen demostrar, o al menos favorecer una correlación positiva entre el pensamiento conspirativo y la ansiedad, la sensación de pérdida de control, el desorden, la enajenación y la alienación en general. Por supuesto, como ya dijimos, mi opinión es simplemente eso, mi opinión fundada en el estudio que he hecho yo del tema hasta este momento. Tal vez mañana descubro todo lo contrario, no sé, no me creas nada, anda a investigar y critica absolutamente todo lo que te den. El siguiente y último problema que me parece interesante revisar es cómo combatir el pensamiento conspirativo. Este puede ser un asunto muy importante cuando hablamos de casos en los que la suscripción a ciertas teorías puede conducir a poner en peligro vidas, como por ejemplo el caso de los antivacunas, de los cuales ya hablaremos en su momento. O también cuando tenés a ese amigo terraplanista que te recontracrinchea diciéndote que caminó 20 cuadras y no vio que la Tierra se doblase en ningún momento, ¿no? Nuevamente, el problema no es dudar, la duda es muy saludable. Blanda también es saludable, pero por lo general es mejor duda. Ja, ja, ja. Cuestión que lo peligroso en general podemos decir que es cuando se dogmatiza una duda y se convierte en una especie de convicción semi-religiosa que nos sirve para justificar o evitar problemas complejos. Un interesante ensayo de Harvard analiza este problema en relación al pensamiento conspirativo y el negacionismo, que está estrechamente relacionado con aquel. El problema que surge inmediatamente ante la perspectiva de cuestionar a un conspiranoico es que justamente el negacionismo se funda en la idea de cuestionar la autoridad. Es decir, nos deshabilita una gran parte de las herramientas que utilizamos para convencer a otras personas. Cuando intentamos demostrarle a alguien la veracidad de algún postulado, por lo general recurrimos a citas de autoridad, a ver qué dicen los expertos. En gran parte porque, como vivimos rodeados de un bagaje multidisciplinario de conocimientos acumulados por siglos y en constante deformación y reformación. Pero para un conspiranoico todo lo que digan los expertos es por definición dubitable y siempre puede rebatirte con el comodín de eso es lo que quieren que pienses. Y eso además puede hacer muy difícil cualquier discusión. Me ha pasado por ejemplo de estar hablando de nutrición y traer alguna referencia estadística de la Organización Mundial de la Salud solamente para que la otra persona desacredite totalmente el planteo en función de que descree de la fuente. Eso se conoce como argumento ad hominem y es una falacia muy común. Básicamente se rechaza lo que se diga no por lo que se dice, sino por quién lo dice. En lugar del contenido se toma una decisión a partir del emisor del mensaje. Una vez más, el problema no es dudar, ya sea del dicho o de la fuente, sino tratar que la duda no se convierta en un dogma, en un prejuicio que nos evita el contenido mismo del mensaje. Just got paid. Como sea, si admitimos que el conspiranoico es negacionista, y hay bastantes datos que apuntan por lo menos a esa correlación, el argumento ad hominem va a estar bastante garantizado en cualquier discusión que tengamos con una persona de este grupo. Lo que esto parece indicar es que una forma más efectiva de contrarrestar este fenómeno es la prevención. Hay que usar preservativo y dejarse de joder, vieja. Dado que quien está en territorio conspirativo va a tener por lo general mala predisposición para ser convencido de lo contrario, porque su pensamiento o su opinión está cristalizada en un escudo dogmático, parece ser más conveniente tratar de descifrar y atacar las causas que pueden llevar a una persona a aceptar este tipo de teorías. En la psicología de las teorías conspirativas, Douglas y compañía sostienen que a menudo el pensamiento conspirativo se produce por inquietudes de tipo epistemológico, por ejemplo el deseo de entender y la búsqueda de certidumbre subjetiva, existencial, como la búsqueda de control y seguridad, y social, el deseo de mantener una imagen positiva en un grupo. A raíz de estos resultados, el citado estudio de Harvard propone atacar los problemas de fondo, es decir, tratar de reducir la incertidumbre y la sensación de pérdida de control o promover una imagen positiva de los individuos en los grupos en los cuales estén, para que al debilitarse estos causales subyacentes, al reducirse los motivos que llevan al pensamiento conspirativo, se reduzca a sí mismo la propensión a esta clase de concepción del mundo. Es decir, se propone atacar las causas de la enfermedad en lugar de sus síntomas. Obviamente no es una analogía estricta, no estoy queriendo decir que una persona conspiranoica o que cree en una teoría conspirativa es
necesariamente una persona enferma. Pueden identificarse ciertos signos patológicos en algunas de las personas que tienen la tendencia a creer en este tipo de teorías, pero no es una generalización válida. En fin, esta clase de medida puede encararse más bien institucionalmente y creo que los investigadores apuntan más bien a darle consejos a las figuras de autoridad que a nosotros en tanto individuos. Pero a través de estos resultados nosotros podemos intentar entender un poco mejor los motivos que pueden llevar a una persona a caer en este tipo de pensamientos. Es decir, que podemos tomar el dato estadístico y utilizarlo para tratar de identificar si en la otra persona hay alguna carencia o algún problema de fondo que la pueda estar llevando a esta clase de inconveniente. Y en lugar de atacar directamente sus creencias, podríamos tratar de subsanar el problema intrínseco. Acercarse y preguntar, ¿qué te pasó? ¿Te sentís bien? ¿Te duele la panza? Yo qué sé, boludo. Volviendo al plano de las recomendaciones a mayor escala, tenemos que resaltar un dato que me parece importantísimo y es la responsabilidad comunicativa. Emery Thurston, en un trabajo muy interesante, encontró que los efectos de la exposición a información errada exceden la corrección de esta información errada. Es decir, que datos falsos que se divulgan siguen afectando nuestras decisiones aún después de corregidos. Increíblemente, este fenómeno se sostiene aún cuando los datos erróneos son desmentidos inmediatamente después de divulgados. El dato una vez más nos sugiere que la solución parece no ser la refutación de las creencias establecidas, sino la debilitación anticipatoria de los problemas o de las situaciones que pueden conducir a esta clase de pensamiento. Una especie de inmunización, una especie de vacuna anti-antivacuna. Un estudio llevado adelante por el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge llamó a esta estrategia pre-bunking, que sería como pre-refutación o algo así. En su trabajo, los investigadores demostraron cómo el juego Bad News, en el cual uno se pone en los zapatos de un divulgador de noticias falsas y va utilizando estrategias factibles en el mundo real para ganar credibilidad y divulgar más falsedades en el mundo, tuvo un efecto positivo en términos de resistencia a la desinformación por parte de la gente. El juego, dicho sea de paso, está online y te invito a ponerlo en otra pestaña y jugarlo una vez que termine este video. Aunque el entorno es totalmente ficticio, lo cierto es que los participantes demostraron menor tendencia a caer en tácticas comunes de divulgación de noticias falsas después de jugarlo. Es decir, que la mejor táctica parece ser en ambos casos la preventiva, ya sea por atacar los causales profundos que llevan a una persona a creer en esta clase de teorías, como por alertar a la gente de que lo que leen o escuchan en internet puede ser falso. Por ejemplo, como decirte de antemano que todo lo que te digo en este video puede ser falso, te estoy recagando. En síntesis, todo parece indicar que lo más conveniente no es atacar directamente las creencias del conspiranoico, porque suelen tener una especie de escudo emotivo e identitario que le prohíbe acceder a ese tipo de razones. Igual esto depende de cada caso, ¿no? Si uno tiene que convencer a un familiar o a un amigo de que una teoría conspirativa es falsa, usualmente no nos van a acusar de ser agentes secretos de la CIA tratando de dominar el mundo. Aunque sí es muy probable que intenten tildarnos de ilusos o de tomar todo lo que nos dicen sin criterio, lo cual es bastante falopa. Pero a lo que nuestra investigación parece apuntar es a que el conspiranoico en la mayoría de los casos se dogmatiza no tanto por un razonamiento férreo, sino por cuestiones emocionales subyacentes. Es por eso que se encontró que cuando una persona tiende a creer en una teoría conspirativa, tiende también a creer en otras, incluso en aquellas que contradicen a la que ellos creen en principio. Parece más bien no un juicio específico sobre cada caso en particular, sino un mecanismo de aprehensión de la realidad, una estrategia cognitiva. Y visto de este modo, el pensamiento conspirativo parece de hecho más patológico que otra cosa, y por eso tal vez sea más conveniente atacarlo en forma terapéutica o emotiva que en forma argumental. Igual últimamente nadie tiene la verdad, y lo cierto es que muchas teorías conspirativas terminaron siendo bien ciertas. Tenemos que ser intelectualmente honestos y en lo posible críticos de las ideas propias y ajenas. Admitamos que la realidad es un cúmulo de interpretaciones y acostumbrémonos a dudar todo lo posible. O no, qué sé yo, es relativo. Al final del día, como dijo Sócrates, yo solo sé que los reptilianos intentan dominar el mundo.
Chao.